Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre el exorcismo en la iglesia de hoy. Magia, adivinación, brujería, reiki, son puertas que abren el camino al maligno. Son puertas abiertas al demonio. El propio Jesucristo fue muy explícito sobre el tema, haciendo una diferenciación manifiesta entre curar enfermos y expulsar demonios en sus mandatos a la iglesia. Más allá de ser interpretaciones de la palabra, la acción extraordinaria de Satanás existe en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Para contrarrestarla está la figura de los exorcistas. Ellos, nombrados por sus obispos, son testigos directos de que en la lucha entre el bien y el mal, Cristo ya ha vencido para siempre. Pero hablamos de una lucha dolorosa y dramática. Tras analizar la vida de los poseídos, he llegado a una clara conclusión. En todos ellos hay una lucha dolorosa y dramática, un auténtico calvario entre el bien y el mal, entre la luz del amor de Jesucristo y las tinieblas del maligno, entre el todo que es Dios y la nada que es el demonio. Esta afirmación nos sirve para introducirnos en un tema que, siendo muy desconocido incluso por fieles católicos, es más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Las propias víctimas han reconocido muchas veces que se sentían dominadas por fuerzas interiores diabólicas que les provocaban todo tipo de males y vejaciones, induciéndoles a hacer lo mismo con el prójimo. El problema radica en identificar que esos impulsos interiores provienen de fuerzas diabólicas, de una voluntad maligna. Hoy en día hay más brujos que sacerdotes. Existen casos claros de suplantación de la identidad en el que una persona realiza actos y manifiesta comportamientos sin querer, llevada por otra voluntad ajena a ella. ¿Por la de quién? Obviamente, si esa voluntad lleva a hacer actos malos, es obligada por la de un demonio o varios, porque cuando se da una posesión suele haber más de uno y más de dos. Partiendo de la premisa de que el diablo existe y de que el propio Cristo exorcizó y dejó encomendado este ministerio a su iglesia, cuando un sacerdote se encuentra con un posible caso de posesión, el primer paso debe ser discernir si lo que le ocurre a la persona en cuestión tiene que ver con una actividad extraordinaria del demonio o si, por ejemplo, se trata más bien de una enfermedad. Pero sin que, sin que descartemos directamente a la otra, ya que en ocasiones conviven ambas realidades. Por eso es bueno colaborar con un psiquiatra que ayude a discernir cada caso. Ahora bien, los exorcistas se empeñan en buscar la diferencia entre enfermedad y posesión, porque el propio Evangelio es muy explícito y cuando se refiere a que Jesús curó enfermos, lo dice, pero cuando se refiere a que liberó endemoniados, también lo menciona explícitamente. Podríamos avanzar diciendo de la infestación de objetos a la posesión. El manual de los varios exorcistas con los que han tenido contacto es claro en cuanto a las actividades extraordinarias del demonio y establece este manual una diferencia con la actividad ordinaria que es la tentación. En una escala de menor a mayor gravedad de esas actividades extraordinarias, en primer lugar está la infestación de lugares o cosas. Por ejemplo, una casa o un lugar donde se ha practicado brujería es muy posible que quedará habitado por esos espíritus malignos. En segundo lugar está la vejación, que es el ataque externo y directo del demonio a la persona. Un ejemplo son las
los golpes que infligió el demonio a San Pío de Pietrelcina, mejor conocido como el Padre Pío. Luego vendría la influencia demoníaca, que es cuando un demonio tiene la misión explícita de hacer daño a la persona, de agredir a la persona de tal manera que esa persona sufra continuamente a una persona concreta, como si se pegara a ella, turbándola de mil maneras diferentes, que pueden ir desde manipular objetos, quemar libros, averiar automóviles o teléfonos, hasta sugerir pensamientos malos contra sí mismo o contra otros con intensa insistencia, aunque sin llegar a poseer a la persona. Finalmente, como grado de mayor actividad extraordinaria del demonio, estaría la posesión, cuyo síntoma principal es la suplantación de la voluntad, es decir, cuando una persona realiza actos voluntarios que no provienen de ella, en los que se sorprende a sí mismo haciéndolos y no se reconoce con ellos o en ellos. De hecho, a nivel psicológico se borra la línea entre la voluntad de la persona y la del demonio. La suplantación de voluntad es uno de los síntomas más claros. Otro puede ser la aversión a lo sagrado, aunque no siempre tiene por qué darse de inicio. De hecho, aunque una persona esté poseída, puede comulgar con aparente normalidad, aunque esto obviamente moleste mucho al diablo que se esconde en esa persona, explica el padre Gabriel Amort, quien fue exorcista de la diócesis de Roma. Esa aversión a lo sagrado suele ser más visible una vez que ha comenzado el proceso de liberación. La aversión a objetos sagrados y a los sacramentos, o el trance en el que entra una persona poseída al comenzar la oración del exorcismo, deja patente que la vida de la gracia tiene un poder mayor que la acción del demonio, que Jesús le vence a través de la iglesia, que Jesús está con la iglesia. Si Dios permite la cruz de la pasión, de la posesión, que han vivido incluso santos canonizados como Santa Gema Galgani, es porque de ella tiene bienes mayores. Es decir, cuando Dios permite un mal, es porque detrás de él vendrá un bien mayor para aquella persona, para su gracia. Personas que estaban muy alejadas de nuestra iglesia, de la iglesia, llevan una vida de consagración total a Jesucristo tras vivir una experiencia como esta, ya fuera en primera persona o con alguien cercano. Si finalmente se concluye que hay indicios de una posible afectación demoníaca, el sacerdote que lo haya discernido debe derivar el caso al exorcista, quien dará comienzo a las sesiones de oración. Porque al final un exorcismo no es más que, es una oración, es un sacramental, y es una oración de intercesión a Dios pidiendo la liberación de esa persona. Lo que ha hecho la iglesia, como con tantos otros ritos, es ordenar su ministerio y su celebración en el llamado rito del exorcismo mayor o solemne, con una serie de normas y oraciones concretas. Pero hemos dicho que habrá que tener cuidado con la brujería y adivinación, puertas de entrada del mal. Los orígenes de los casos de influencia o posesión demoníaca más comunes en la actualidad están muy extendidos en nuestra sociedad y están consideradas como inocuas o benévolas, porque las personas desconocen las graves consecuencias de participar en ellas. Las más extendidas son la práctica de la magia, el espiritismo, la ouija y los ejercicios de meditación trascendental. El 90% de los casos de posesión se dan por maleficios, personas que van a brujos que invocando al demonio le encomiendan un mal contra otra persona, conocido como maleficio. Los relatos de casos conocidos y tratados por exorcistas son muchos. Amarres para forzar relaciones amorosas, para evitar que esa persona abandone a quien pretende
conservarla a su lado, aun cuando la otra parte no lo desee. Ligaduras, conservar con la ayuda de los demonios a una persona. Males de ojo, maldiciones, búsqueda de fortuna, buena suerte, dinero, poder, placer, prolongar la juventud, etcétera. Nos podríamos preguntar ante estas situaciones qué hacer y qué no hacer. Los exorcistas también nos dan una serie de pistas para defendernos de estos ataques de Satanás. La práctica de los sacramentos es muy importante, sobre todo la Eucaristía y la confesión. Una vida de piedad y oración, especialmente del rezo particularmente la oración por excelencia es la misa, y luego el rosario y las demás devociones populares, el rezo del Via Crucis, utilizar sacramentales como agua bendita y sal exorcizada, y en definitiva llevar una vida de cercanía con el Señor, porque aunque en ocasiones Dios permite estos ataques del demonio contra personas muy piadosas y santas, es lo menos común. Algunas de las puertas más presentes por las que puede entrar el demonio en la vida de una persona son ciertas prácticas de meditación trascendental, del Reiki o del yoga. Cualquier tipo de ejercicio espiritual en ausencia de Jesucristo y del Espíritu Santo es aprovechado por los espíritus enemigos para hacerse presentes y obrar el mal. El diablo nunca descansa y aprovecha cualquier oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo sigue obrando, sin embargo, hoy milagros mediante este humilde ministerio exorcista, expulsando a los demonios de los cuerpos de sus víctimas, igual que hizo durante su estancia en la tierra hace ya más de 20 siglos. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de una posesión? Los más ambiguos serían enfermedad diagnosticada, persistente y resistente al tratamiento, situación personal negativa en varios frentes que nunca se solucionan. Los más evidentes son sentir presencias, fenómenos paranormales, voces interiores o pesadillas extremadamente reales, comportamientos autolesivos, intento de suicidio, maltrato propio, etc. Cualquiera de estos síntomas adquiere mayor importancia si además la persona ha participado en sesiones de espiritismo, Ouija, Reiki, o si ha frecuentado personas que practican magia, adivinación o ritos satánicos. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve catequesis sobre el exorcismo en la iglesia de hoy. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.